Vamos con nuestra tercera clase, ¿no es cierto? Y los temas que hoy día vamos a trabajar son los principales estilos y formatos escriturales en investigación educativa, según el enfoque del estudio, que va en proyectos, tesis, artículos científicos, literatura gris, conferencias, informes técnicos, corpus, documentos. Y los criterios para la búsqueda y análisis de información en torno al tema de investigación. Uso de base de datos, WOS, Scopus, Cielo, ¿no es cierto? Redals y bases, bibliografías, recursos, CIBULS, sistema de bibliotecas de la Universidad de La Serena. Bueno, los principales estilos y formatos estructurales en investigación educativa, según IASO y Oxford, 2004, la estrategia en la escritura, además de desarrollar actitudes de autonomía y autoevaluación, permiten a los estudiantes alcanzar una mayor competencia en el área escritural de textos académicos. Esto es importante, que con este trabajo y con esto que estamos ya comenzando a realizar, podamos nosotros ir afinando detalles respecto de la formalidad de nuestra escritura y nuestro diálogo en documentos formales que vamos frente a los cuales vamos a estar expuestos constantemente. Bueno, vamos a hablar de los proyectos, tesis, artículos científicos, literatura gris, informes técnicos y corpus documental, ¿ya? Proyectos, vamos con los proyectos. ¿Alguien podría ayudarme con esto, por favor? Y vamos interrumpiendo para ir anexando, agregando algunos otros comentarios. Y ustedes, por favor, también pueden participar en los comentarios. ¿Le ayudamos leyendo? Por favor, Javiera. Ya, Yo voy a leyendo. leer lo más que pueda también, pero en algunos momentos la resistencia que tengo en la garganta es compleja y es producto del uso de la mascarilla. Disculpe, ¿ya? Sí, no se Profe, no se preocupe, se preocupe, entiende. le Gracias. ayudamos. ¿Qué dijo Sí. Catherine? Que no se preocupe, que le ayudamos. Gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Quién se anima? Ya, entonces yo le leo. Por favor, y vamos Fundamentación. a ir parando en algunos momentos, ¿ya? Ya. Para ir complementando el texto. Ya, empiezo entonces. El contexto de partida, momento histórico, situación y características detectables de la comunidad, institución, personal, etc. En donde se sitúa el análisis que proveerá la detección de indicadores iniciales y variables que conformarán un diagnóstico de situación. ¿Sigo? Por favor. Incluyen análisis de enfoques realizados desde otros autores por medio de investigaciones relacionadas a la problemática, documentos de elaboración bibliográfica, otros proyectos que abordarán temas similares o vinculados, etc. Gracias. Gracias, Javiera. El tema es que ustedes van a elegir 3 temas, de los cuales yo les envío, tal vez alguno que ustedes no esté en la lista y que ustedes determinen trabajar. Y es importante contextualizar esto, ¿ya? Y cualquier proyecto se puede llevar a la práctica, sin embargo, siempre es importante hablar del momento histórico, de lo que ocurre y de las características de la comunidad o institución o persona, o de la característica del país, tal vez si es un proyecto a nivel nacional, ¿no es cierto?, el que vamos a investigar. Porque sabemos que esto va evolucionando constantemente, así somos los seres humanos y la sociedad también. Hace unos años atrás estábamos todos compartiendo sin mascarilla, en los pubs, los restaurantes, las fiestas, en fin, con la familia. Hoy día todo esto ha cambiado y el contexto completamente cambió, pero también ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces es súper importante que cuando buscamos proyectos, ¿no es cierto?, tengamos una fundamentación que sea lo más similar posible, ¿ya?, respecto de lo que ocurre en otros países con nosotros, respecto de nosotros. Javiera, ¿podría continuar, por favor? Ya, continúo. Justifica desde el análisis el porqué de las intervenciones que se proyectan. Una vez realizada la fundamentación y diagnóstico del proyecto, estamos en condiciones de ejecutar la planificación. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de armar equipos de trabajo,
de elegir el tema, pero luego tenemos que entrar en esto, en el análisis y enfoque que vamos a darle, ¿no es cierto?, al trabajo que vamos a realizar, ¿ya? La planificación del proyecto. En esta planificación es importante determinar la dirección hacia dónde ir y los requisitos necesarios para poner en práctica el proyecto. Y en un diseño de un proyecto, ¿no es cierto?, debemos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Qué hacer? Esto es súper importante. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿A quiénes? Las personas a quiénes va destinado. ¿Con quiénes? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Dónde? Lugares y espacios donde vamos a realizar esto. Y ya son espacios virtuales muchas veces. Drive, ¿no es cierto? O reuniones, en fin. ¿Cuándo? Es el tiempo en que lo vamos a realizar. ¿Cuánto? Son las etapas previas y cantidad de actividades que vamos a tener que llevar a cabo. El cómo, las técnicas que vamos a utilizar. A ver. Las técnicas, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar. Con quién, los medios e instrumentos con los que contamos, y también la evaluación, el monitoreo, la evaluación parcial, la evaluación final. Y es importante que en esos procesos estemos como equipo, estemos súper articulados y estemos conectados con lo que estamos trabajando, ¿ya? Identificar la muestra. Ay, es que hay cosas que no logro ver aquí. Identificar la muestra con la que se va a realizar el proyecto. Normalmente no podemos trabajar con toda la población, por lo que nos vemos obligados a seleccionar un grupo de sujetos que reúnan determinadas condiciones. A estos sujetos extraídos de la población, con los que se llevará a cabo el proyecto, le llamamos, en lenguaje técnico, muestra. Mi sugerencia en este caso es generalmente tener 30 sujetos de muestra como mínimo, ¿ya? Tampoco podemos trabajar con poblaciones muy grandes, muy extensas, pero con 30 sujetos como mínimo ya podemos tener un panorama, una visión, algo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder desarrollar mejor nuestra investigación. Las etapas corresponden a las diversas acciones desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo. Tienen como finalidad establecer las etapas del proyecto e indicar en qué fechas han de llevarse a cabo las actividades. Las etapas se encadenan en secuencias sucesivas y coordinadas que articulan entre sí y que se articulan entre sí. Se determina la duración de cada etapa, se define la secuencia de las mismas en el proyecto. Recursos, y están divididos en recursos humanos y recursos financieros. Siempre uno puede decir, ¿sabes qué? Es que en esta investigación no hay recursos financieros, pero no significó finanzas el tener que tener conectividad a Internet, no significó el tener que dejar tiempo para poder redactar, no significó el ir a una institución para aplicar encuestas, en fin, o recoger información. Todo eso se transforma en recursos financieros, ¿ya? Y en los recursos humanos, obviamente, que las personas que participan para llevar a cabo el proyecto y cada una de sus actividades. Es súper importante definir y distribuir las distintas funciones y tareas. Si no, nos ocurre lo que tal vez muchas veces ha ocurrido en investigaciones de proyectos, en tesis o en trabajos de la universidad o del colegio. Algunos trabajan y siempre hay algunos que sirven el café. Identificar las distintas actividades y personas, ¿no es cierto?, responsables de su realización, así como la capacitación de las personas, la experiencia y el tiempo que podrán dedicar al proyecto. Y en los recursos financieros, ¿no es cierto?, como les decía, tener previsto el gasto de desarrollo, elaborar un presupuesto realista que cubra los gastos materiales, de reuniones, transportes, de locales, de equipos, sueldos, en fin. La financiación permite enunciar cómo será previsto los gastos y qué institución, organización o actividades van a financiar el proyecto. Hay muchos proyectos que son cancelados, pagados por instituciones externas. Eso también es interesante. Entonces, como profesores, nunca debemos perder esa visión de que podemos trabajar con instituciones, especialmente ustedes en las carreras de química y biología, con laboratorios. Hace unos años atrás, yo tuve una entrevista con la gente de Arquimed. Ellos necesitaban un profesional de la educación, un profesor o profesora, para hacer charlas motivacionales
a los departamentos de educación, colegios particulares y privados y particulares subvencionados, ¿no es cierto?, ofreciendo todo lo que ellos tenían hasta ese tiempo en tecnología, que era muy avanzado, y además esto estaba en un programa de televisión donde habían, en este programa de televisión usaban insectos, animales exóticos, y los mostraban, ¿no es cierto?, y hacían estudios con los instrumentos de Arquimedes. Decirles que eso es una muy buena opción de trabajo. El sueldo ahí es muy alto, aun cuando el sistema de selección, ¿no es cierto?, es bastante riguroso, pero podemos estar preparados para eso. El impacto estimado, o sea, es importante proyectar un resultado estimado, apoyándolo en los indicadores iniciales y en el resultado de las conclusiones sugeridas del procesamiento de los datos, o sea, entrevistas, encuestas, en fin. Ya la próxima semana vamos a comenzar con el software para empezar a sentirnos más cercanos a él, y voy a mostrarles, ¿no es cierto?, cuál va a ser una de las grandes garantías del software, que nos va a entregar mucha información respecto de tablas y medidas de frecuencia. Mediana, moda, promedio, en fin. No es para una clase de estadística, es para que nosotros podamos recoger información, trasladarla a este software, y el software nos puede ayudar, ¿no es cierto?, en este proceso. ¿Alguien me ayuda con esta lectura, por favor? Gracias, Javiera. Yo le leo, profe. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es? Valentina. Gracias, Valentina, se pasó. Objetivos generales y específicos. Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada. Los objetivos de un proyecto constituyen el punto central de referencia, son los que conforman su naturaleza y le dan coherencia al plan de acción. Por ello, es muy importante que los objetivos sean claros, formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de identificar, factibles, posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la metodología adoptada y dentro de los plazos previstos, y pertinentes, tienen una relación lógica con el tipo de problema que se pretende solucionar. Muchas gracias, Valentina. Quiero contarles respecto de los objetivos. Los objetivos deben ser planteados con verbos y no es cualquier verbo, ¿eh? El objetivo general, si ustedes van a la taxonomía de Bloom, donde se han dividido los verbos en básicos, intermedios y avanzados, el objetivo general debiese comenzar con un objetivo avanzado: evaluar, concluir, inclusive podría ser analizar, si es que lo consideramos como un objetivo avanzado dentro de la investigación. Y los objetivos específicos pueden ir con el identificar, demostrar, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no van con cualquier tipo de verbo. La idea es que el verbo, ¿no es cierto?, pueda permitirnos llevar a cabo y desarrollar el trabajo de investigación. Entonces también es interesante considerarlo esto. Metodología. Proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales intentaremos transformar la realidad con el fin de mejorarla. La metodología constituye el eje central de un proyecto. Es conveniente evaluar en función de los objetivos y de los beneficiarios del proyecto. Para el proceso metodológico es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Las actividades a desarrollar en un proyecto se especifican, ahí se especifican las acciones a realizar, así como la planificación de actividades variadas para alcanzar los objetivos del proyecto. Especificar las técnicas e instrumentos que se van a usar para la obtención posterior de los datos. Para ello es necesario saber previamente qué datos necesitamos y qué herramientas vamos a utilizar para obtener los datos. Va a ser una observación simple, participante, sistemática, encuestas, entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc. ¿Ya? Definir el grupo con el que vamos a trabajar. Es decir, a qué personas se dirige el proyecto y qué características tiene. Conviene elaborar una descripción de la población objeto de estudio: edad, sexo, formación, clase social. Estos son algunos de los elementos, ¿no es cierto?, que vamos a ir para mostrarles el software, ¿no es cierto?, la próxima semana. Son algunos de los elementos que vamos a ir incorporando para que ustedes vean
cómo va funcionando este software. Título del protocolo, o sea, el título del trabajo. ¿Quién me ayuda con esta lectura, por favor? Yo, profe. Muchas gracias. Título del protocolo. El título consiste en una breve y concisa descripción que refleja con precisión el contenido del protocolo sin abreviaturas ni tecnicismos. Índice. Este apartado es importante ya que permite enlistar el contenido del protocolo a evaluar en un orden lógico para facilitar la lectura y la ubicación de cada tema, por lo que se deberá indicar el número de página correspondiente a cada apartado. Algunas instancias recomiendan que se anexe el índice de cuadros, tablas, figuras y gráficas. Abreviaturas. Las abreviaturas deben explicarse en la primera mención y utilizarse constantemente a partir de entonces. Para expresar unidades de medida se utilizan los símbolos del sistema internacional. 8. Las abreviaturas anotadas, aparte de citarse en el texto, se deberán incluir como un anexo al final del protocolo. Muchas gracias, Catherine. Aquí generalmente, bueno, hoy día estamos trabajando con las normas APA, la 7ª edición. Yo les voy a mandar un texto, se los ofrecí antes, pero lo voy a enviar, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, tengo un PPT que vamos a trabajar en algún momento con las normas APA, la 7ª edición, ¿ya? Esto siempre va evolucionando y va cambiando, pero no tanto. Pero es importante que las conozcamos, las sepamos aplicar, y ahí el computador, creo que hay un registro de cómo poder pedir que el mismo computador vaya, ¿no es cierto?, ayudándonos con algunas cosas, así como cuando hacemos los márgenes, sangrías y todo eso, también respecto de la bibliografía y algunas otras cosas. Introducción y antecedentes. ¿Alguien más me ayuda con esta lectura, por favor? Disculpen. Ya, profe, yo lo ayudo. Gracias, Camilo. Introducción o antecedentes. Esta sección debe ser breve y proporcionar solo la explicación necesaria para que él o los evaluadores comprendan el texto y determinen la consistencia y congruencia con los demás apartados del protocolo. Además, se deberán citar las referencias bibliográficas. Se recomienda la redacción del texto en forma impersonal. Conviene dividir el trabajo. A eso se refiere generalmente escribirlo en tercera persona, ¿ya? Eso. Gracias. ¿Podría continuar, Camilo, por favor? Sí, sí. Disculpe la interrupción. Estoy motivado. Gracias. Conviene dividir Conviene dividir el trabajo en apartados. Algunos institutos prefieren dividir en introducción y antecedentes. Sin embargo, también se podrá conjuntar la información en un solo apartado. Ok. O sea, el mismo introducción lo dividen en dos partes y otros lo mantienen como una sola introducción. Exacto. De hecho, caso de que, sí, de hecho, permiso, Camilo, de hecho es interesante cómo yo puedo trabajar la introducción con párrafos, ¿no es cierto?, donde yo voy a hablar de esto otro, en fin, ¿ya? Y siempre en la introducción debe estar incorporado el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Eso es parte de la introducción, como para motivar. La introducción debe motivar al lector para que pueda, ¿no es cierto?, querer ir allá, más allá, para investigar y saber qué fue lo que hicimos, qué fue lo que investigamos, qué resultó de este trabajo. Adelante, Camilo, el último párrafo, por favor. esos antecedentes que se mencionan en la introducción ¿no deberían ir en el marco teórico? Sí, deben ser parte del marco teórico, pero debemos sacar una parte de eso para poder también comentar un poco en la introducción. Claro. ¿Ya? Entonces, Para en algún completar la momento página. en algún momento, Camilo, les voy a enviar un material que les puede ayudar, ¿no es cierto?, para poder hacer una buena introducción, una introducción adecuada, que les va a servir ahora y les va a servir más adelante para la tesis que realicen de la carrera, pero también les va a servir cuando ustedes estudien un magíster o un doctorado, que confío en que lo hagan. Eso. Claro. No, y por los mismos trabajos que hacemos en la U, si nos están educando a puros trabajos, básicamente. Sí. Trabajos de investigación. Ya, seguimos. En caso de que haya que dividir la información en los antecedentes,
se sugiere hacer un breve desarrollo histórico del problema y del estado actual del conocimiento empírico y científico en la materia, así como de otros datos científicos, técnicos y socioeconómicos que apoyen y fundamenten la viabilidad de la investigación y permitan dar origen a la o las hipótesis del protocolo, sin olvidar agregar las referencias bibliográficas. Muchas gracias, Camilo. Ok, entonces, bueno, aquí nos da básicamente, ¿no es cierto?, una pincelada de cómo hacer una introducción en un proyecto, al hacer un proyecto, ¿ya? A ver. Planteamiento del problema. Este define el tema de estudio y describe en forma clara los aspectos que se proponen conocer, probar o resolver mediante la investigación. Se deberá escribir al final del texto la pregunta de investigación, ¿ya? Luego viene la justificación. Bueno, si ustedes se fijan, estamos yendo paso a paso con lo que significa, ¿no es cierto?, armar y hacer un proyecto. Y en este apartado, ¿no es cierto?, es sumamente importante, ya que permite argumentar la relevancia de la investigación y especular los resultados y las conclusiones que se espera de la misma, así como determinar la viabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Se podrán incluir razones científicas, éticas, políticas, administrativas y otras. Y luego, ¿no es cierto?, viene el planteamiento de la hipótesis. Y en los casos que corresponda deberán formularse una o varias suposiciones que establezcan relaciones entre ellos, entre hechos ya comprobados, que se acepten tentativamente para deducir otros que se espera que ocurran. Por lo que hay que especificar las consecuencias verificables que se comprobarán a través de la investigación. En esta parte, ¿no es cierto?, se recomienda que se redacte en una oración afirmativa y clara lo que se espera obtener. Luego, el objetivo general y particulares. Y el objetivo general, ¿no es cierto?, es una descripción del propósito global que se espera lograr durante el periodo definido para la ejecución del proyecto, el cual debe desglosarse en la presentación de los objetivos específicos. En los objetivos particulares o específicos, ¿no es cierto?, se recomienda anotar una descripción de las metas por alcanzar en periodos determinados. Esto constituye los logros directos y evaluables del estudio. Ahora, en los objetivos específicos es súper importante que estén las variables. Por lo menos debe haber en cada objetivo específico una de las variables. Generalmente trabajamos con 2 variables como mínimo, ¿ya? Y estas variables también deben ser parte del título del proyecto o de la investigación o del seminario. Una tesis. Este es un formato general de una tesis, ¿ya? Está como muy general igual, pero es más o menos para dar una idea del formato escritural de una tesis. Dice que tiene una portada de páginas preliminares, tiene una portada, dedicatoria y agradecimientos que son opcionales, un índice de ilustraciones y tablas. Pero ahí también, ¿no es cierto?, como decía lo que veíamos recién, ¿no es cierto?, respecto a los proyectos, existen también el índice de gráficos, que también son importantes. Cuerpo de la obra, ¿no es cierto?, debe haber una introducción, el cuerpo de la obra, ¿no es cierto?, donde va dividido por marco referencial, en fin, citas bibliográficas, notas y uso de abreviaturas en las citas bibliográficas. Y en las páginas finales, conclusión, bibliografía y anexos. Casi todas las carreras es obligatorio entregar un texto de investigación extenso al final de tu proceso para poder optar a tu grado o título universitario. En general, a este texto se le llama la tesis, aunque pueden tener otros nombres como seminario, informe o memoria. Y su objetivo es demostrar tu manejo teórico y o práctico de aquello que aprendiste en tu carrera en un contexto específico. Por eso mi sugerencia, cuando ustedes revisen los temas a investigar, proyectense también respecto a la tesis, porque ustedes están pronto y uno puede decir, pero sí, nos faltan 2 años para terminar la carrera. Claro, pero están muy prontos a enfrentarse a la tesis. Entonces, tal vez lo que hoy día puedan hacer puede ser la base
de lo que puedan proyectarse en algún momento para desarrollar su tesis. Hay algunos temas que tienen que ver con la didáctica de la enseñanza de lo que ustedes están estudiando, de la química, de la biología, de las ciencias naturales. Entonces los invito con mucha confianza a revisar eso, porque puede ser un aporte para el momento de la formulación de sus tesis. Las tesis varían bastante entre disciplinas, pero tienen algunos elementos comunes como los siguientes. Un uso muy frecuente de referencias bibliográficas, pues insertas tu propuesta dentro del conocimiento ya existente en tu área. Esto es súper importante. Yo he revisado tesis en otras universidades y me he encontrado con palabras o el lenguaje que no es un lenguaje académico. Por favor, la formalidad frente a esto es súper importante. Lo mismo en el trabajo que hemos comenzado o que vamos a comenzar a hacer y a redactar en algún momento, cuando ustedes tengan que hacer parafraseo de alguna cita o de algún texto que hayan encontrado, con oraciones complejas y uso de palabras técnicas de tu disciplina. Una estructura más o menos rígida con secciones obligatorias y una asociación con una comunicación oral de tu trabajo, generalmente denominada defensa de tesis, ¿ya? O sea, después de hacer la tesis, obviamente que hay que defenderla. La tesis es famosa por ser muy difícil de enfrentar, pero yo quiero decirles que con todo lo que vamos a aprender este semestre, más lo que queda para los otros semestres, que no sé qué les va a hacer las clases, pero espero seguir yo con ustedes para continuar con este hilo conductor. De lo contrario, es importante que ustedes puedan, ¿no es cierto?, asociar lo que hoy día estamos viendo con lo que se viene más adelante. Por eso, aquí queremos, ¿no es cierto?, entregar recursos para poder enfrentar la escritura de tu tesis de forma organizada, abordable y, sobre todo, feliz. Que no sea un momento de pánico y de tensión trabajar la tesis, ¿ya? Una introducción de una tesis. ¿De qué se trata la tesis? ¿Por qué es relevante? Tiene como propósito de atraer a tus lectores. Por lo general indica cuál fue el tema que abordaste, qué tipo de estudio desarrollaste y sobre todo por qué lo que hiciste es interesante. El investigador John Suárez, 1990, propone la siguiente estructura típica para las introducciones, la que podría utilizarse y adaptarse a tu propia tesis. Aquí va. Mira, quiero esto también decirles que, si bien para los proyectos y las tesis son cosas no muy diferentes, a veces se parecen, tienen muchas cosas que son muy similares, pero fíjate cómo se establece, ¿no es cierto?, acá la estructura para hacer una introducción, ¿ya? Y esto les va a servir, como decía Camilo, que están haciendo trabajos de investigación constantemente y todo, les va a servir mucho establecer el territorio, es decir, mostrar por qué el tema que escogiste es relevante y reportar qué es lo que se sabe sobre este. Aquí es común que se definan los conceptos claves y se reseñen investigaciones que permitieron avanzar en el conocimiento del tema. Los conceptos claves son los... ¿Habíamos conversado de los conceptos claves con ustedes? Hola, ¿hay alguien ahí? No, profesor, creo que no. Gracias, muchas gracias. Profe, no lo Y, conversamos. ok, gracias. Pregunto, ¿para qué creen que son los conceptos claves de una tesis o de un seminario de tesis o de un proyecto? Son como las palabras claves que aparecen así en los informes, ¿no? Sí, Yo creo exacto. que es como para Sí, como la de acortar los la papers. búsqueda. Acortar Claro, la para búsqueda. acortar la búsqueda. Sí, gracias. ¿Y alguien más está opinando? ¿Quién es? Ah, yo que me acordé de las palabras que dice palabras clave que aparecen en los papers, Sí, en las investigaciones, y que dicen, no sé, por ejemplo, si el tema es de botánica, dice botánica, el nombre de la especie de planta que se está estudiando. Entonces, como que eso ayuda a las personas después que buscan esa investigación a encontrarlo. exacto. Justamente para eso es. Las palabras claves tienen ese propósito. Cuando ustedes buscan algo por internet o en la biblioteca de la universidad o en diferentes lugares, ustedes buscan por esas palabras claves, ¿no es cierto? Y aparece lo que necesitan del tema que están investigando, ¿ya? Entonces, establecer un nicho.
Ojo la palabra nicho, es decir, clasificar qué es lo que aún no se sabe sobre el tema y, por lo tanto, mostrar cuál es el espacio. Eso es el nicho, el espacio, la brecha, el vacío, lo que aún no se sabe de una investigación, ¿ya? En el que puedas aportar algo. Para esto generalmente se usan frases del tipo: si bien existe una amplia literatura en torno a la escritura en educación superior, todavía son escasos los estudios que abordan este problema desde una perspectiva etnográfica en Latinoamérica. Por ejemplo, es un ejemplo de un texto, porque pueden haber muchas investigaciones de resultados académicos, de didáctica de la ciencia, didáctica de la biología, didáctica de la química, pero siempre hay brechas, hay vacíos. A eso se refiere el concepto nicho. Y ocupar el nicho no significa, les aclaro, no significa morirse para poner a alguien en el nicho, ¿ya? No es el concepto que tenemos de nicho nosotros. Es decir, explicar el propósito de tu investigación. Y seguro ya adivinaste, este debe abordar precisamente este espacio que aún no ha sido del todo explorado. Por ejemplo, así, esta investigación analiza las trayectorias de escrituras de estudiantes de educación superior a través de un estudio de casos con perspectiva etnográfica, ¿ya? Como ejemplo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Está claro? Sí, claro, profe. Muchas gracias. Antecedentes. ¿Qué se sabe sobre el tema? En esta sección se desarrolla de manera más extensa los antecedentes claves del tema de investigación. En ocasiones se divide en marco teórico y revisión de literatura. En esto es lo que vamos a ingresar, pero fuertemente en el trabajo asincrónico, ¿ya? Entre 10 y 12 textos a estudiar. Yo les voy a enviar, ¿no es cierto?, unos resúmenes de la literatura que van a investigar, para que unas fichas, como fichas bibliográficas, para que ustedes puedan ir recabando estos antecedentes. Pero otras veces aparece como una sola sección integrada. Generalmente incluye presentación de conceptos y teorías claves. Esto generalmente se conoce como marco teórico y supone la definición de conceptos claves, la descripción de un modelo o teoría en la que se basa la investigación, entre otros. Por eso es importante buscar temas que han sido muy investigados, porque van a poner las palabras claves de lo que quieren estudiar o investigar y se van a dar cuenta que faltan investigaciones. Presentación de la investigación. Esto generalmente se conoce como revisión de literatura propiamente tal y se refiere a la recopilación de investigación reciente en torno al tema. Ya sea si optas por separar marco teórico de revisión de literatura o si presentas una sola sección integrada, es fundamental que organices bien el contenido, ya sea por temas, por orden cronológico u otro. ¿Ya? Entonces, atentos y atentas a esto. Objetivos e hipótesis dentro de una tesis. ¿Cuál es el propósito de la investigación? En este apartado se presentan los objetivos generales y específicos del estudio. Los verbos típicos, y aquí vuelvo, ¿no es cierto?, a hacer mención de los verbos, de los objetivos generales son analizar, evaluar, proponer, y en estudios más exploratorios se usa también describir y conocer. En cambio, los objetivos específicos suelen representar acciones cognitivas más sencillas, lo que les hablaba, ¿no es cierto?, acerca de la taxonomía de Bloom, o acotadas, como identificar, describir, comparar, entre otros. De todas formas, no hay una regla general para los objetivos y debes definirlos según lo que sea pertinente en tu propia tesis y según las conversaciones típicas de tu disciplina, convenciones típicas de tu disciplina. Ahora, yo generalmente le sugiero que uno se rija frente a estas sugerencias, porque aunque lo sabemos todos, quienes realizamos las tesis, que puede ser que no haya algo específico, pero muchas de las personas que revisan las tesis, los jurados de las tesis, para los magísteres, para aprobar una carrera, al terminar una carrera, para aprobar un doctorado, en fin, se rigen, son como muy rigurosos respecto de esto, y se rigen por verbos específicos como los que aquí se presentan. Las hipótesis son más frecuentes en tesis del campo de las ciencias experimentales
y son afirmaciones que deben ser probadas o refutadas. Siempre se escriben con un verbo principal en presente. En este caso, presentan, por ejemplo. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, una consulta respecto a lo de hipótesis. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación que sea cualitativa, no es necesario que vaya con hipótesis, ¿cierto? Sí es necesario. Es necesaria la hipótesis. Igual si estamos, por ejemplo, haciendo un trabajo basado en literatura, en muchas literaturas, en mucha bibliografía, igual es necesario hipótesis. Sí, en el caso de la tesis es necesaria la hipótesis. Y hay hipótesis primarias y secundarias. ¿Sabe por qué la hipótesis hay una parte aquí, un apartado donde se conjuga la hipótesis con el resultado para poder hacer la conclusión final? Entonces, en una tesis es necesaria la hipótesis. Ahora, el marco Profe, al tiro, dígame, Camilo, sí, dígame. lo que está relacionado es que lo que pasa es que cuando uno hace una revisión bibliográfica, por ejemplo, de un tema en específico, ¿cómo se podría hacer una hipótesis en ese sentido? Creo que a eso iba la pregunta. Ah, ok. Específicamente por revisiones bibliográficas. Ah, Sí, ok. a eso iba. Ya, sí. Lo que ocurre es que cuando usted va a revisar información bibliográfica, pero es un tema de investigación, la información bibliográfica es para saber qué hay respecto de algo. Pero cuando hablábamos de nicho anteriormente, ¿no es cierto? Son aquellos espacios que aún no han sido cubiertos respecto de investigaciones que pueden haber muchas de un mismo tema. Lo que usted va a buscar es recopilar información que ya existe de esa investigación, pero la idea es que usted de ahí busque cuál es el nicho, qué es lo que no se ha investigado, para que usted proponga su propia investigación. A eso me refería con el tema de los nichos. Y una vez que usted tenga eso, ya plantea objetivos generales y específicos del estudio, la cual tiene que ir acompañada de hipótesis respecto de lo que usted va a investigar. No se olviden que independientemente que busquemos información referencial, que busquemos textos para hacer el marco teórico, en fin, es necesario que es una investigación. O sea, al final es una investigación igual. Profesor, ¿Se, ¿Se entiende un poco o tal vez me estoy enredando mucho? Ustedes me dicen. sí, entiendo. Eso de, entonces, uno encuentra ese nicho, que es lo que no se ha investigado bien, y en base a eso se formulan objetivos e hipótesis. Exacto, exacto, Eso. exacto. Por ejemplo, ustedes van a buscar, voy a inventar algo. Algún equipo podría buscar los resultados de evaluación CINCE en estudiantes de segundo medio en la asignatura de ciencias, por ejemplo. Y ustedes van a encontrar muchas cosas acerca de esto, pero tal vez van a encontrar los resultados académicos de los colegios particulares, de los subvencionados, de los municipales, ¿no es cierto? Van a encontrar muchos estudios respecto de asistencia frecuente de los estudiantes de clase, ver sus resultados también, pero alguien podría decir, ¿y cómo es la relación de los estudiantes con los profesores para lograr resultados académicos? Y entonces ese va a ser el nicho. Y desde ahí yo planteo mi objetivo general y específico. Y también, ¿no es cierto?, planteo algunas hipótesis respecto de eso. Claro, o sea, en realidad ninguna revisión bibliográfica va simplemente a buscar información porque sí, sino que va a intentar relacionar dos cosas también. Exacto, Camilo. Y la información bibliográfica que ustedes van a buscar es lograr entender qué ha investigado otra persona. Por eso se busca mucha información bibliográfica con el propósito de buscar por dónde yo ingreso a hacer una investigación de un tema que me interesa, pero donde no se ha investigado mucho, para que sea también algo novedoso. Eso. Entonces es necesario plantear hipótesis. ¿Ya? Y bueno, ahí está cómo se escriben, en fin. Gracias por la pregunta. Método. ¿Cómo fue realizado el estudio? En esta sección se detalla cómo, es decir, a través de qué procedimientos, método de análisis, secuencia de acciones fue realizada la investigación. Algunos de los elementos que suelen ser incluidos en la sección metodológica son criterios o procedimientos de selección de la muestra, o corpus, si se trabaja con textos.
criterios de inclusión y exclusión de participantes en el estudio, o de selección de corpus, la descripción de los instrumentos utilizados para el levantamiento de datos, por ejemplo, entrevistas, los procedimientos de análisis de datos, por ejemplo, alguna prueba estadística como codificación cualitativa o algún tipo de análisis literario, entre otros, y los resguardos éticos que se consideraron en el estudio, por ejemplo, si se utilizó un consentimiento informado con los participantes en caso de que hayan trabajado con personas. Esto es importante, ¿eh? La autorización de las personas a quienes entrevisto, si es que voy a utilizar los nombres de ellos. Por eso habla del resguardo ético. Ahora bien, la metodología suele variar mucho de una disciplina a otra. Por ejemplo, una tesis de filosofía podría presentar un marco metodológico, podría presentar como marco metodológico los criterios de selección del corpus, conjunto de textos, los marcos analíticos o teóricos, a partir de los cuales se analizará este corpus. Resultados. Los hallazgos que encontraste. Eso debiese decir así. ¿Qué hallazgo encontraste? Bueno, en esta sección se presentan, ¿no es cierto?, los resultados que obtuviste tras la aplicación de tu método. Esto no quiere decir que debas reportar absolutamente todo lo que encontraste. Más bien se trata de seleccionar aquellos hallazgos que mejor responden a tu pregunta de investigación, objetivo o hipótesis. En otras palabras, escribir los resultados supone completar el relato de la tesis, que avanza desde una pregunta hacia las evidencias que permiten responderla. Es fundamental aquí la capacidad de sintetizar los resultados, para lo que muchas veces resulta útil utilizar cuadros, tablas, figuras o gráficos. Esto es interesante, ¿eh? Porque con el software ustedes se van a dar cuenta que vamos a aplicar los resultados y vamos a poder sacar este tipo de instrumentos, cuadros, tablas, figuras, gráficos. Ahora, para hacer gráficos con el software que vamos a trabajar, que se los voy a enviar también para que lo puedan instalar con tiempo en sus computadores o en algún ordenador, es importante que el software no entrega muy buenos gráficos. Tal vez los gráficos pueden ser realizados en una planilla Excel, que es mejor que esto. Discusión. ¿Cómo se relacionan los hallazgos con la teoría o investigaciones previas? En esta sección se establecen las relaciones entre los resultados obtenidos y las teorías o investigaciones previas. Para construirla puedes considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles de mis resultados son coincidentes con los hallazgos de investigaciones previas? ¿Y qué implicancias tienen estas similitudes? ¿Cuáles de mis resultados no coinciden o contradicen los hallazgos de investigaciones previas? ¿Cómo se explican estas diferencias? ¿Qué teorías o modelos previos pueden explicar mis resultados? Conclusión. Por favor, atención a esto. Esto es bastante interesante, ¿ya? Entonces dice, ¿qué significan los hallazgos? En esta sección se interpretan los resultados de hallazgos, es decir, se plantea qué significa y o qué implicancias tienen para el conocimiento y la investigación en el área. Una cuestión clave, súper importante en esto, de las conclusiones, es que se responda a la pregunta, objetivo o hipótesis que se planteó en un comienzo. Así cerramos el círculo y tenemos una tesis redonda, como el profesor que les está hablando, no broma. Por ejemplo, en esta tesis hay una coherencia clara entre la hipótesis y la conclusión que se establecen al final. Aquí hay un ejemplo. Las neoplasias de cavidad oral de erizos de tierra, Atelerix albiventris, presentan características clínico-patológicas de alta malignidad. Esa fue la hipótesis. La conclusión es un extracto. La mayoría de los tumores orales en erizos de tierra tuvieron características clínico-patológicas de alta malignidad manifestadas en un crecimiento invasivo. Escasa diferenciación histológica y alta expresión de marcadores asociados a progresión neoplástica, especies de VEGFR2. Se comprende un poquito más la importancia de la hipótesis respecto a la conclusión y cómo esta influye en una tesis.
¿Qué cosa, profe? ¿Qué dijo? Si No le acaso entendí. se logra relacionar la hipótesis y su importancia dentro de una tesis para formular la conclusión. Ah, sí. Ok, gracias. Eso es importante que lo tengamos presente. Se escucha muy despacio, ¿no? ¿Está bien? No, profe, se escucha bien. Vale, gracias, Camilo. O sea, yo por lo Ah, menos lo tengo el volumen máximo, pero se escucha súper bien. ok, gracias, Camilo. Un artículo científico necesita tener estas cosas. Título del artículo, autores, resumen en español, resumen en inglés, palabras claves y palabras claves en inglés. ¿Ya? Esto es solo para un artículo científico. El artículo científico formula una idea, incluye un punto de vista, identifica el público al que quiere llegar, busca antecedentes, el principio debe ser cautivador, incluye conclusión y se relee, ¿ya? Se relee para poder saber si estamos entregando lo correcto. ¿Qué es la literatura gris? ¿Habían escuchado este concepto antes? ¿Literatura gris? No, No, primera vez. nadie lo escuchó antes. Bueno, no es que sea pintada de este color, ¿ya? Pero la literatura gris, también llamada no convencional, y a lo mejor por ahí nos va a ir haciendo sentido, tal vez la hemos leído muchas veces, semi-publicada, invisible, menor o informal, es cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios de de publicación comercial, y por lo tanto plantea problemas de acceso. Algunas características de la llamada literatura gris son: en el caso de documentos impresos, son de producción limitada y tienen tiradas de pocos ejemplares. No siguen necesariamente normas de las ediciones tradicionales, como los libros y las revistas. El contenido está dirigido a lectores especializados. No se ajusta a las normas de control bibliográfico ISBN, ISNN, índices de impacto. Ejemplos de literatura gris son tesis de pre y posgrado, actas de congresos, informes de investigación, memorias, proyectos, patentes, normas, traducciones científicas, documentos de sociedades científicas, boletines, cuadernos de trabajo, informes técnicos, programas de computación, autobiografías, esparatas, weblogs y catálogos de productos y servicios de empresa, dossier, carteles, encuestas y otros documentos fuera de los libros y las revistas seriadas. ¿Qué es lo que tiene la literatura gris? Tiene conceptos y características, tipos de documento de difusión restringida, informes, actas de congresos, tesis doctorales, patentes y marcas, normas, literatura gris de nueva generación y bibliografía. ¿Ya? Característica de los documentos de LG o literatura gris, ¿no? Literatura gris. Resultan de procesos académicos estructurados, son inéditos, es decir, no han sido publicados por ningún medio digital o impreso. Por sus contenidos revisten un interés especial para comunidades universitarias, profesores, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrados, directivos, etc. No son fragmentos de información ni borradores o piezas improvisadas. Son documentos con una estructura clara, elaborados con pulcritud y esmero por su autor, con el propósito de compartir un texto de interés para otros colegas o estudiantes y también como medio para conceptualizar, describir, documentar o apoyar procesos de investigación que están en desarrollo. Quiero que es un informe técnico. Un informe técnico tiene todos estos elementos: introducción, desarrollo técnico, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos de ilustraciones y gráficos. Importante saber que los informes técnicos también pueden considerarse como un tipo de texto básico de transferencia de conocimientos. El informe académico es un texto que se elabora cuando finaliza un proyecto de investigación en el contexto de una universidad, aunque puede existir otros tipos de informe en este contexto. Corpus documental. ¿Quién me echa una manito con esto, por favor? Con esta lectura.
Yo, profe, ¿se escucha? Sí, muchas gracias. Ya. La investigación documental o bibliográfica es aquella que procura obtener, seleccionar, copilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros. Este tipo de investigación es muy usada en las ciencias sociales y es característica del modelo de investigación cualitativa, donde constituye un objetivo en sí mismo. Sin embargo, está presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental se conocen los antecedentes del problema o el estado de la cuestión. Muchas gracias. Características. Entre las características más importantes de la investigación documental podemos mencionar las siguientes. Es común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea en ciencias naturales o ciencias sociales. Obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. Organiza los datos recolectados de manera coherente, permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia, ayuda a identificar vacíos, omisiones o tergiversaciones en las fuentes de referencia anteriores, sugiere nuevas perspectivas y o teorías de análisis a partir de la información obtenida y requiere capacidad de síntesis, deducción y análisis, brinda solidez a la conclusión del investigador. Estado de la cuestión. Cuando hablamos de cuestión, por favor, quiero decirles que la cuestión es el problema, ¿ya? Yo en algún momento les conté que había estudiado en España y también les conté que en algún momento, ¿no es cierto?, usamos conceptos diferentes respecto de algún tema en especial. Pero cuando hablamos del estado de la cuestión es el estado del problema, de la situación en la que estamos, ¿ya? Planteamiento del problema, objetivo final y específico, límites y alcance, marco teórico y marco metodológico, análisis del problema, conclusiones y fuentes consultadas. Criterios para la búsqueda y análisis de la información en torno al tema de investigación. Aquí es importante que podamos conversar de esto y ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a utilizar estos criterios. Por favor, esto es relevante para el trabajo que ustedes van a comenzar a realizar o que ya, si ya han definido un tema y han comenzado a buscar material, es importante que lo consideren. Relevancia para nuestro tema de trabajo. Naturaleza de sus contenidos, estadísticos, bibliográficos, biográficos, legislativos, etc. Autoridad en la materia de quienes elaboran la información. Actualización de sus comentarios, nivel de especialización, autenticidad, que podamos identificar quiénes las producen, editan, etc. Propósito, que puede estar orientado al mundo académico, ser informativo o divulgativo. Formato, si es textual, multimedia, sonoro, gráfico, etc. El idioma, origen, si son personales, institucionales, etc. Y la accesibilidad respecto de la información, ¿ya? Los criterios en análisis de la información. Wow. Los criterios tradicionales para valorar la adecuación y la calidad de la investigación son los ya conocidos de validez interna, externa, fiabilidad y objetividad. Por favor, yo creo que aquí está lo más esencial para saber con qué información me voy a basar. Quiero aprovechar de contarles una anécdota muy bonita que tengo respecto de las bibliotecas. El año 2014 visité por primera vez una de las bibliotecas, pero una de las bibliotecas más antiguas del mundo, y es la biblioteca de la Universidad de Salamanca en España. Les conté del libro que movía el señor con pinzas, ¿verdad? Parece que sí. No. ¿No? No. Okay. Ya, gracias. Es una biblioteca donde tienes que pedir hora con bastante anticipación, como un mes antes, y tienes que cumplir ciertas condiciones con el vestuario con el que vas, además, porque ellos mantienen un aire acondicionado especial para que se mantengan los textos y todo. Y llegamos ahí y ellos tienen textos muy, pero muy antiguos, una biblioteca gigante, maravillosa, la pueden visitar de manera online si también desean saber más al respecto. Y de pronto
un señor dijo que nos iba a mostrar un texto que había sido escrito por monjes jesuitas cuando ellos vinieron, cuando los primeros españoles visitaron América, que para mí es una opinión muy personal, que para mí no fue conquista, ¿ya? Sino que fue desastre. El tema es que este señor se puso unos guantes especiales de tela, y con eso, ¿no es cierto?, preparó una mesa con un paño especial que tenía ciertas características, puso el texto, lo fue a buscar, lo puso encima, lo abrió con mucho cuidado y luego con pinzas iba dando vuelta a cada una de las páginas. Y estaba escrito con letra gótica, es muy interesante, estaba en un lenguaje, un español antiguo, pero además tenía imágenes a todo color, y eso nos llamó la atención y muchos dijimos, oye, pero esto está impreso. Y nos dijeron, no, acérquense, nos mostró unas lupas especiales con una iluminación increíble, y estaba pintado a mano. Entonces, qué interesante, cuánta información nos entregan los textos. Les comento esto porque estoy seguro que en algún momento alguno de ustedes va a tener la misma oportunidad que yo tuve de visitar bibliotecas que son las más antiguas del mundo. Y estoy hablando de la Universidad de Salamanca, que tiene alrededor de 803, 805 años de antigüedad. Por lo tanto, su biblioteca no podía ser menor a eso. ¿Ya? Ok. ¿Qué va a ocurrir? La clase de mañana. La clase de mañana, que va a durar 45 minutos, formalmente, algunos de ustedes ya tienen los equipos conformados, pero formalmente es la inscripción de los equipos de investigación. Vamos a calendarizar los horarios de atención por equipo y planteamiento de preguntas viene ahora, porque voy a salir de la presentación. Ya con esto yo dejo de presentar y vuelvo a donde están todas y todos ustedes. Ok. Entonces, va a ocurrir lo siguiente mañana. Nos vamos a reunir a las 14:30 horas, ¿no es cierto? 2:30 de la tarde, según la planificación de nuestra clase. Y formalmente ustedes me tienen que ir entregando los nombres de los equipos, van a darme los integrantes, yo voy a ir poniendo números a cada uno de estos equipos que se los voy a ir comunicando de inmediato. Pero además, para hacer esto más interesante y entretenido, necesito que busquen un nombre de fantasía para su equipo, ¿ya? El que deseen. ¿Han tenido equipos de trabajo antes en alguna otra asignatura? ¿Cómo, profe? ¿Han tenido equipos de trabajo en otras asignaturas? ¿Han conformado ya equipos? Sí, hay algunos que están de siempre los mismos. Ok. ¿Y esos equipos han tenido nombres simpáticos como equipos? Sí, sí Por tenemos. ejemplo, Nosotros nos Los llamamos tallarines. los Poaceae, una ¿cómo? familia de plantas. Hay unos que se llaman los tallarines. ¿Y por qué los tallarines? No sé, no es mi ¿Les grupo. gusta el tallarín? No, profe, una historia muy graciosa. ¿Y podría ¿La quieres compartir escuchar? brevemente? Sí, en nuestro primer año de universidad, cuando nos juntábamos y teníamos clases presenciales, ¿Ya? yo arrendaba una casa. Así que con mis compañeras de grupo nos juntábamos en mi casa y era típico que hacíamos trabajo y yo cocinaba tallarines para que comiéramos mientras hacíamos trabajo. Entonces de ahí nuestro nombre tan entretenido. Así que nos quedamos como los tallarines. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hoy típico, hay mucha diferencia si es universitario y de repente a uno no alcanza el dinero para vivir y come siempre lo mismo. Pero qué bueno, ricos los tallarines, fue exquisito. Gracias, Constanza. ¿Algún otro nombre de algún equipo que haya sido entretenido que lo recuerden? Javier estaba compartiendo algo y diciendo algo. Sí, que nosotros tenemos un nombre bien biológico. ¿Cuál es? Nos llamamos los Poaceae. ¿Y qué son los ¿Qué es eso? Poaceae Sí. es un grupo de plantas, una familia ¿De qué? de plantas. De plantas. Ah, Es que fue por botánica. ya. Como estudiábamos juntos, al Sí. final siempre nos juntamos por botánica y se formó ese grupo de estudio y le pusimos así. Por eso.
Qué divertido. ¿Hay algún otro grupo? Oye, los de que Constanza y Javiera son de biología, ¿verdad? Sí, somos de ahí. ¿Ya? ¿Y los de química? ¿Y los de química han hecho equipos de trabajo antes? ¿Los Profe, estudiantes de química? profe, ¿me escucha? Sí, súper. Ya es. Sé de biología y como curso también tenemos un grupo de estudio en común que se llama Los Musguitos, gracias a un profesor. Tenemos un Discord donde ¿Cuánto? los musguitos. Y por eso, Musguitos. y sí, para estudiar nos juntamos en Discord y ahí está el grupo grande, los musguitos, y abajo los subgrupos. Ah, qué bueno. ¿Y por qué los musguitos? ¿Hay un musgo grande? ¿Son los profesores los musgos grandes? Es que los musgos no crecen mucho. Entonces, por eso, el profe nos contó eso y dijimos, pongámosle los musguitos. Y así quedó. Sí, es la historia del profe. De un Era Del súper profesor. profesor tierno. Rodomiro. El profe, cuando nos estaba pasando los tipos de planta, llegó a la parte de los musgos. Siempre que hablaba de los musgos, en vez de decir musgos, decía musguitos. Y a todos nos pareció tierno. ¿Y eso? Ah, qué buena, los musguitos. Ok. Oye, ¿y alguien de química que nos cuente qué pasa en química? Jordan, Francisca, Jenny, Yasmín, Claudio, alguien que nos cuente qué pasa en química. ¿Han hecho equipos de trabajo? ¿Se han puesto nombres divertidos? O sea, de hacer grupos sí, pero no con nombre. Ah, ok. ¿Saben qué? Esto es interesante, Cristiana, y todos los estudiantes. Cuando ustedes estén con estudiantes en clase, para la redundancia la palabra estudiante, cuando estén ya ejerciendo, es súper importante utilizar didáctica como esta, que, bueno, no vas a enseñar nada interesante al ponerte un nombre divertido, pero sí vas a distender un poco la conversación o el aprendizaje que estás trabajando con los estudiantes y nos vamos a reír todos y eso. Entonces es interesante el poder incorporar algunas cositas como esta. Que los chicos se pongan nombres divertidos, de repente sale cada nombre que es impresionante, hay que estar pidiendo a los estudiantes. Podrían cambiar el nombre porque de pronto salen cosas como muy fuertes también, ¿ya? Eso. Preguntas. Los estudiantes de biología y de química, o ustedes, ¿ya tienen sus equipos conformados? ¿Sí? Ok. Entonces, mañana es la inscripción de los equipos. Tiene que haber un representante por equipo. Una vez que yo haya anotado todos los equipos con los nombres que corresponden, es súper importante que luego vamos a organizar los tiempos de atención para cada uno de ustedes como equipos, donde la primera gran tarea es presentar tres temas al profesor. Entonces, y juntos, estos tiempos que nos vamos a juntar son de 45 minutos. Entonces, mañana tenemos el primer tiempo asincrónico después de esta clase. Por lo tanto, mi gran sugerencia es que mañana mismo podamos comenzar a juntarnos con algunos equipos. De 2:30 a 3:15 vamos a reunirnos. De 3:15 a 4 de la tarde es asincrónico para que definan o terminen de definir ustedes los nombres de los equipos. Y me voy a juntar con 2 equipos mañana mismo, desde las 16:15 hasta las 17 y de las 17 a las 17:45, donde vamos a definir, vamos a conversar acerca de lo que ustedes consideren. Todos los jueves en este horario vamos a tener clases, pero a partir de la próxima semana, los viernes, me junto desde las 2:30 hasta, bueno, por 45 minutos con un equipo, después con otro equipo y así sucesivamente. ¿Ya? Pero hasta el momento dejamos que los jueves van a ser los días de la clase, a partir de la próxima semana. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario.
Profe, ¿podemos hablar durante 2 minutos al final de la clase? Sí, Catherine, ningún problema. Sí, ningún problema. ¿Alguien más? Camilo, Yasmín, Profe, Ale, tengo una consulta. por favor. Y para el proyecto podemos citar algún escrito o informe que hayamos tenido que hacer en el pasado dentro de la carrera. Sí, podría ser que utilizaron algo, pero lo primero es buscar el marco referencial. Y a lo mejor eso hay que revisarlo porque tal vez puede ajustarse como marco referencial, puede ajustarse a lo que estamos haciendo. Así que no hay problema, es cosa de que lo vamos revisando y era. Aquí las opciones son Ok. muchas. Eso. Las opciones son muchas y la idea es que, ¿no es cierto?, podamos tener la confianza para poder decir, y este texto lo puedo usar, y este autor es confiable, ¿qué piensan de esto? Y eso ir resolviéndolo en conjunto. Y eso lo vamos viendo exclusivamente con el equipo de trabajo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bastián. Jorge. Profe, para los grupos que dijo que mañana se iba a juntar, ¿lo va a escoger usted? ¿O cómo? No, mañana cuando nos juntemos a las 2:30 de la tarde y ustedes inscribamos los equipos de inmediato, vamos a ir definiendo los horarios en que nos vamos a juntar. Primero va a ser voluntario, o sea, si alguno de ustedes me dicen, profesor, nosotros queremos comenzar mañana a tal hora, fantástico. De lo contrario, yo tengo que asignar, ¿ya? Entonces, para que lo vayan viendo ustedes, si ustedes quieren ser los primeros y comenzar ya a avanzar, porque la próxima vez que me junte con otro equipo va a ser el viernes de la semana siguiente. Sí, Sin profe, embargo, nosotros del grupo de la Nicolé ya estamos listos con los temas. ya, súper, Profe, entonces, y una consulta, ¿tenemos que para mañana también llevar papers de nuestros temas o no? no, porque básicamente vamos a definir el tema, vamos a conversar cómo investigar, de dónde sacar información. Ustedes me van a plantear tal vez lo que ya tienen, por ejemplo, si tienen papers o información respecto al tema, o me van a decir, ¿sabes qué? Tenemos tantos textos y queremos comenzar a revisarlos, y yo les envío el material para que ustedes puedan completar las lecturas bibliográficas y ese tipo de cosas. Eso. Ah, ya, profe. Entonces mañana puede agendarnos a nosotros. Sí, de hecho, cuando hagamos el equipo mañana, ustedes hagan la presentación de los equipos, ustedes pueden, si desean presentarse los primeros y comenzar mañana mismo a trabajar. No hay problema. Eso. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Cuando comencemos a trabajar, y les cuento de inmediato, próximo jueves vamos a trabajar la plataforma. El software se los voy a enviar, lo más probable es que el lunes o este fin de semana para que lo bajen y lo puedan poner en sus computadores. Es importante que estén todas y todos, ya, para que también avisen a sus compañeras y compañeros, porque después es fácil notar quienes no trabajan en esto, porque de hecho el trabajo con el software equivale a un 25% de la nota del semestre y de la asignatura, ¿ya? Y aun cuando tal vez algunos de ustedes pueden indicarle a sus compañeros cómo utilizarlo, es importante que puedan estar por lo menos en la clase de inducción, ¿ya? Eso. Igual es fácil, no es complejo, pero también les voy a mostrar cómo les va a servir para poder sacar información relevante, que luego les va a servir también el mismo software para su tesis, un software gratuito, además.